Este ejercicio dice así, apartado A, explique el concepto de campo gravitatorio. ¿Qué campo creará una partícula y varias partículas? Bien, esta es una pregunta teórica que, como sabéis, la tenéis en vuestro libro, en vuestros apuntes de clase. De todas formas, yo he hecho aquí una redacción de una posible respuesta a la misma y os la voy a leer. Dice, el campo gravitatorio en un punto del espacio es la fuerza que experimentaría por unidad de masa una masa puntual de prueba colocada en dicho punto. Esto es, si estamos interesados en conocer el campo gravitatorio creado por una masa m minúscula en un punto P mayúscula, colocaríamos una masa puntual lo suficientemente pequeña como para no afectar a m minúscula en el punto P mayúscula y mediríamos la fuerza gravitatoria que m minúscula ejerce sobre esa otra masa m minúscula prima y entonces G, el campo gravitatorio en ese punto del espacio, sería igual a la fuerza de atracción gravitatoria entre las dos masas dividida de la masa m' de prueba. Eso me da menos G mayúscula por m entre r al cuadrado por u sub r entre m'. O sea, menos G mayúscula por m entre r al cuadrado por u sub r. Aquí tenemos el dibujo de la situación descrita. Tenemos una masa m minúscula que crea un campo gravitatorio. La masa m minúscula está en el punto A. En el punto P tenemos una masa m minúscula prima, que es la masa de prueba. El vector R es el vector AP, ¿de acuerdo? El campo gravitatorio apunta desde el punto P hacia la masa m minúscula que crea el campo gravitatorio. La fuerza de atracción gravitatoria también apunta del punto P hacia la masa m minúscula. Y U sub R es simplemente el vector R dividido entre su módulo, que es la distancia de separación entre las dos masas. De esta expresión resulta inmediato que el campo creado por una partícula en un punto del espacio está dirigido según la recta que pasa por el punto y la partícula. Apunta hacia la partícula que lo crea. Es directamente proporcional a la masa de dicha partícula e inversamente proporcional a la distancia que la separa del punto. En cuanto al campo creado por varias partículas en un punto del espacio, bastaría con hallar el campo creado por cada una de ellas y aplicar el principio de superposición. Esto es, el campo total sería el campo de la primera más el campo de la segunda más i hasta el campo de la última, de Gn, de la partícula n. Todos ellos sumados como vectores, donde g sub i sería igual a menos g por m sub i entre r sub i al cuadrado multiplicado por u sub ri, que es el vector unitario que apunta de la partícula i hacia el punto donde hallamos el campo. No está de más decir que el campo gravitatorio creado por una partícula es un campo central y conservativo, por lo que toda partícula que se mueva por la acción de un campo gravitatorio lo hará conservando su momento angular o cinético y su energía mecánica. Conviene también recalcar que, dado que G es igual a F entre m', por la segunda ley de Newton, G mide la aceleración de la gravedad en el punto donde lo calculamos. Además, hay una cuestión relativa al concepto general de campo que yo siempre explico a mis alumnos, no sé si a vosotros os lo han explicado, que es qué es un campo y qué mide un campo en general, ¿vale? Como sabréis, el espacio vacío es homogéneo, esto significa que todos los puntos son iguales, es isótropo, esto significa que no hay direcciones privilegiadas. Si miráis un punto del espacio, cualquier recta que pasa por el punto es indistinguible de las demás. Y es simétrico, lo que quiere decir que dada una cualquiera de esas rectas idénticas que pasa por un cualquier punto del espacio idénticos, da lo mismo movernos a lo largo de la recta en un sentido o en otro sentido. ¿Qué ocurre si nosotros colocamos una masa m minúscula en un punto del espacio? Que el espacio ya no es isótropo. Perdón, ya no es homogéneo en primer lugar. ¿Por qué no es homogéneo? Porque hay un punto distinto de los demás, que es el punto donde se encuentra esa masa. Además, los demás puntos del espacio
Unos están a una distancia dada de esa masa y otros a otra distancia diferente. Con lo cual hemos creado una jerarquía relativa a la distancia en la masa, a esa masa que hemos colocado en un punto. Hemos creado, como os decía, una jerarquía, una relación de orden en los puntos del espacio. Los hay más cercanos, los hay más lejanos. Además, ya no todas las rectas son iguales. Hay rectas que pasan por esa masa, los radios de las diferentes esferas que podamos suponer centradas en esa masa. Y hay rectas que no pasan por esa masa, con lo cual ya no todas las direcciones, ya no todas las rectas en el espacio son iguales. Y dada una recta cualquiera, ya no son iguales los dos sentidos. Hay un sentido en esa recta, dado un punto cualquiera del espacio y una recta que pase por él. Hay un sentido que nos acerca a la masa y hay un sentido que nos aleja de la masa que hemos colocado en un punto del espacio. Entonces, lo que ocurre es que una masa rompe la homogeneidad, la isotropía y la simetría del espacio vacío. El espacio ahora no es homogéneo, es anisótropo y, y no es simétrico, es asimétrico. El campo gravitatorio lo que hace es medir la magnitud de la deformación de estas tres propiedades en los diferentes puntos del espacio. Entonces, yo esto siempre se lo explicaba a mis alumnos. No sé si vuestros profesores os lo han explicado. A nivel de facultad se sigue explicando de esta manera el concepto de campo en general. Un campo es todo aquello que rompe la homogeneidad, la isotropía y la simetría del espacio, ¿de acuerdo? Lo rompe debido a una característica de la partícula. Las más conocidas son la masa, que crea un campo gravitatorio, y la carga eléctrica, que crea un campo eléctrico. Y lo que hace el campo, precisamente, es medir la magnitud de dicha deformación de las propiedades del espacio vacío. Bien, vamos a pasar entonces ya a la parte práctica del ejercicio. El apartado B a continuación del apartado A nos dicen así. El planeta Júpiter es aproximadamente esférico, de radio RJ igual a 7,5 por 10 elevado a 7 metros. 7,15, por 10 elevado a 7 metros. Y tiene una masa, MJ, igual a 1,9 por 10 elevado a 27 kilogramos. Apartado B. Calcule la aceleración de la gravedad en la superficie de Júpiter. Bueno, suponiendo que Júpiter es aproximadamente esférico, o es esférico, el campo que crea en su superficie es el mismo que crearía a una distancia R minúscula igual a RJ, una masa puntual M minúscula igual a MJ. O sea, es como si supusiéramos toda la masa de Júpiter concentrada en el centro del planeta, en el punto central, y halláramos el campo gravitatorio o la aceleración de la gravedad, que como hemos dicho antes es lo mismo, en un punto que estuviera a una distancia igual al radio de Júpiter de esa masa. Esto es, la aceleración de la gravedad en la superficie de Júpiter es menos constante de gravitación universal por masa de Júpiter,
entre el radio de Júpiter elevado al cuadrado por U sub R. El módulo, la gravedad en la superficie de Júpiter, menos, el módulo pasaría más, constante de gravitación universal por masa de Júpiter entre radio de Júpiter al cuadrado. La constante de gravitación universal nos la da el enunciado del problema, 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton metro cuadrado kilogramo a la menos 2. Multiplicando por la masa de Júpiter, 1,9 por 10 elevado a 27 kilogramos, y dividiendo entre el radio de Júpiter al cuadrado, 7,15 por 10 elevado a 7 metros elevado al cuadrado, esto nos daría, voy a hacer la cuenta aquí al lado, aquí en un momento con la calculadora, 6,67 por 10 elevado a menos 11 por 1,9 por 10 elevado a 27 entre 7,15 por 10 elevado a 7 al cuadrado es igual a un momentito, le voy a dar otra vez. Es igual a 24,79 redondeando a dos decimales, newton partido metro, newton partido kilogramo, quería decir, o lo que es lo mismo, metro partido segundo al cuadrado. Por la segunda ley de Newton sabemos que el newton es kilogramo metro entre segundo cuadrado. Entonces newton partido kilogramo es metro partido segundo cuadrado, la aceleración de la gravedad. En el apartado C nos dice así: ¿a qué altura h sobre la superficie de Júpiter se reduce el campo gravitatorio al 20% del valor en la superficie? Vamos a ver. El campo gravitatorio a una altura h, su módulo, sería igual a g por la masa de Júpiter entre el radio de Júpiter más h elevado al cuadrado. El campo gravitatorio en la superficie es g por la masa de Júpiter dividido entre el radio de Júpiter elevado al cuadrado. Nos dicen que el campo gravitatorio a cierta altura h es el 20%, esto es 0,2, por el campo gravitatorio en la superficie, que voy a denotar por g sub 0. Esto me daría que g por la masa de Júpiter entre radio de Júpiter más h elevado al cuadrado es igual a g por la masa de Júpiter entre el radio de Júpiter al cuadrado y multiplicado por 0,2. De aquí, la constante de gravitación universal se cancela con la constante de gravitación universal, la masa de Júpiter se cancela con la masa de Júpiter y tendría que 1 entre el radio de Júpiter más h al cuadrado es igual a 0,2 entre el radio de Júpiter al cuadrado. Voy a pasar lo que está dividiendo a un lado al otro multiplicando. Sería radio de Júpiter al cuadrado es 0,2 por radio de Júpiter más h elevado al cuadrado. Y voy a desarrollar el cuadrado. Sería 0,2 por h cuadrado más 2 por 0,2, 0,4 por el radio de Júpiter por h, más el radio de Júpiter por 0,2 también al cuadrado. Pasando todos los términos a un lado del igual, voy a introducir una página, un momentito. Pasando todos los términos, como os decía, al mismo lado de la igualdad, tendríamos 0,2 h al cuadrado más 0,4 por el radio de Júpiter por h, más 0,2 menos 1, esto es menos 0,8 radio de Júpiter al cuadrado, es igual a 0. Dividiendo todo entre 0,2, h al cuadrado más 2 radio de Júpiter por h,
menos 4 radio de Júpiter al cuadrado es igual a 0. Lo que podemos hacer ahora es aplicar la fórmula resolvente de las ecuaciones de segundo grado. Me daría que h es igual a menos 2 radios de Júpiter, más o menos la raíz cuadrada de 2 radios de Júpiter elevado al cuadrado, o sea, 4 radios de Júpiter al cuadrado, menos 4 por 1 y por menos 4 radios de Júpiter al cuadrado me daría más 16 radios de Júpiter al cuadrado, todo ello dividido entre 2. Esto sería menos 2 radios de Júpiter, más o menos la raíz de 20 radios de Júpiter al cuadrado, dividido entre 2. Extrayendo fuera de esta raíz el radio de Júpiter, que está elevado al cuadrado, y teniendo en cuenta que 20 es 4 por 5, con lo cual la raíz de 4 sería también un 2 que saldría fuera de la raíz, tendría menos 2 radios de Júpiter, más o menos 2 raíz de 5, por el radio de Júpiter dividido entre 2. Esto es menos radio de Júpiter más o menos la raíz de 5 por el radio de Júpiter. Si tomamos el signo menos, me daría menos radio de Júpiter por 1 más raíz de 5. Esta solución evidentemente no es una solución válida, ya que es negativa y una altura negativa no tendría sentido en este problema. Estamos interesados en una altura por encima de la superficie del planeta. Tomando el signo más, tendríamos la raíz de 5 menos 1 por el radio de Júpiter, que es la solución que nos interesa. Luego, la altura h sería igual a la raíz de 5 menos 1 por el dato que nos daban para el radio de Júpiter, 7,15 por 10 elevado a 7 metros. Lo teníamos aquí en el enunciado, ¿de acuerdo? Simplemente sustituir. Y esto nos daría, realizando la operación, raíz de 5 menos 1 por 7,5 por 10 elevado a 7 metros, por 7,15 por 10 elevado a 7 metros, sería 88.000, a ver un momentito, 88.378.860,39 metros. Y con esto tendríamos resuelto este ejercicio.